sintonía con Expreso Matutino en este mes tan hermoso, diciembre, Navidad, y temas importantes que usted debe conocer, perspectivas que vamos a dilucidar aquí con nuestros expertos invitados en materia económica. ¿Cómo continuará el año 2026? Pero ¿cómo terminará el 2025? Tenemos aquí con nosotros a Alejandro Arredondo, quien es economista, además de docente universitario. Vamos a ver cuál es su opinión al respecto y sus perspectivas para el próximo año 2026. Además, tenemos con nosotros, como siempre, a nuestro asesor financiero y abogado, experto también en temas de economía, Enoé Domínguez, que es de la casa y como siempre también con temas relevantes, entre otras informaciones. En esta oportunidad nos vamos a enfocar en la economía. ¿Cuáles son esos desafíos? ¿Habrá o no reforma fiscal? Quédese ahí porque vamos a ampliar estos temas con nuestros invitados. Bienvenido, Alejandro, esta es su casa. Bueno, muchas gracias, Estel, Noel, y su amable público que lo sigue aquí en Matutino. Un placer compartir con todos ustedes en este tiempo de Navidad y hacer una evaluación de la economía dominicana. Pero por supuesto que no, usted sabe que esta es su casa desde siempre. Muchas gracias. Y claro, Manuel, muchas gracias y a ustedes por la invitación y bendiciones para todos desde su casa. Bueno, queremos saber dentro de esas bendiciones, ustedes como expertos en estos temas, sabemos que la República Dominicana siempre ha sido noticia en temas de economía. El año 2025, ya finalizando ese mes de diciembre, usted, Alejandro, ¿cómo pudiera calificar este año? ¿Se cumplieron las proyecciones o no pautadas para finalizar ya este año? Bueno, las proyecciones que habían para este año 2025 era que el crecimiento de la economía dominicana iba a ser entre 4.5 y 5%. Se hicieron varias estimaciones durante todo el transcurso del año, alrededor de unas 7 u 8 proyecciones hacia la baja. Hasta la información que tenemos de octubre, vamos a esperar los datos de noviembre, diciembre, pero la proyección es que la economía dominicana crecerá entre 2.2 y 2.3%, aunque el gobernador del Banco Central dijo que el crecimiento estaría en aproximadamente 2.5%. Y los organismos internacionales estiman que será de un 3%, la Comisión Económica para América Latina, el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, pero en general estaríamos creciendo por debajo del potencial de la economía dominicana, y eso debido a factores externos, la incertidumbre global, la incertidumbre internacional, las altas tasas de interés, y a lo interno, que es un factor que ha pesado mucho, la tasa de interés, activa, o sea, la que tienen que los usuarios de los servicios financieros le pagan a los bancos, tasa de interés entre 13 y 16%, a pesar de los esfuerzos que hizo el gobernador del Banco Central para que la tasa de interés bajara. Se produjo en 2 o 3 ocasiones una reducción de la política monetaria, pero es el mecanismo de transmisión de la política monetaria hacia la tasa de interés no ha funcionado como se esperaba. Además, en el sector de la construcción, que es un sector que es muy dinámico, que tiene mucho encadenamiento, tanto para el sector comercial como también la generación de empleo, ha afectado mucho, y pasa con buena nota la parte que tiene que ver, el sector que tiene que ver con el sector financiero, que crece por encima de un 5%. También la volatilidad del tipo de cambio. Regularmente, cuando hablo de volatilidad del tipo de cambio, me estamos refiriendo de la relación de peso con dólar. Entonces, regularmente una devaluación que se produce normal de un 3%, y dura hasta febrero, pero en este caso, en este año, duró hasta marzo. Luego, con las medidas que adoptó el Banco Central, se redujo a 58, se apreció demasiado el peso dominicano, pero luego volvió a subir en septiembre, agosto, y estamos cerrando ya el año con una reducción de la tasa de cambio, una apreciación del peso dominicano
de alrededor de 63 pesos por dólar. O sea, siempre la volatilidad fue una constante durante todo el año y eso afectó a los sectores productivos. Bueno, y al sector precisamente, Noé, usted ha hablado en algunas ocasiones cuando ha venido aquí sobre el tema del dólar, lo de la tasa monetaria, todas las perspectivas y proyecciones del Banco Central. Ya usted, con relación a lo que ha mencionado Alejandro, ¿está de acuerdo en que la economía tuvo crecimiento esperado, no tuvo, o cuáles fueron esas falencias y en qué se quemó la República Dominicana? Bueno, si nosotros observamos de manera holística todo el año 2025 en materia económica, realmente lo que hemos tenido es de una forma u otra, una recesión del crecimiento. El ritmo que llevábamos, que en promedio era de un 5%, y tal cual el colega lo acaba de plantear, apenas vamos a crecer menos del 2.5%, aunque el Banco Central dice que será cerca del 2.5%, yo soy de lo que ando cerca del 2.3%, porque eso es lo que apunta real y efectivamente la economía. En el tema de lo que entiendo que no logró la República Dominicana fue que las políticas monetarias no se ejecutaron en el debido momento que debieron ejecutarse, y lo que sí se apostó fue a apretar el tipo de cambio, dejarlo correr, lo aprieto, dejarlo correr, lo aprieto, y el tema específico de la tasa de política monetaria, donde el gobernador del Banco Central en varias ocasiones, entendemos nosotros que cuando debió subirla o detenerla, la bajó con relación a cómo estaba la dinamización de la economía, y luego haciendo lo mismo que hace la Reserva de Estados Unidos, en su momento también la bajó. En esa parte, por ejemplo, Estados Unidos, ¿esos factores externos no tienen que ver? Totalmente afectan, es una realidad, porque aquí hay un tema de que la economía desde el punto de vista de los entes del gobierno está flotando, pero desde el punto de vista de la oposición está en su peor crisis. Yo creo que no, que aquí hay un punto medio. Es una realidad. Hay un crecimiento, vamos a tener al cierre del 2025 un crecimiento que, repito, va a rondar los 2.3%. Sin embargo, se tenían que ejecutar elementos, políticas, específicamente políticas monetarias que no se ejecutaron. Por ejemplo, lo que acaba de decir el colega con relación a la tasa de política monetaria, la tasa activa, que tal cual lo expresó, es la tasa sobre la cual los bancos le cobran sus intereses. Esa tasa en promedio 13, 16%. Sin embargo, la tasa pasiva, hoy la tasa que están dando el rendimiento de los certificados financieros, apenas un 6.78, no llega, en el mejor de los casos, a un 7%. Entonces, cuando tú te topas con esa disparidad, lo mismo que te topas con una disparidad entre la tasa de cambio, la tasa de compra y la tasa de venta. Por ejemplo, ahora mismo tú vas a comprar dólares y los dólares te lo están vendiendo al 64.10, 64.20. Sin embargo, cuando tú lo vas a vender, te lo están comprando al 62.70. Es decir, tiene aproximadamente 200 puntos de diferencia. Entonces, de que la economía va a cerrar, no va a cerrar negativa, sí, eso es correcto. Ahora, no va a tener en promedio el crecimiento que hemos tenido, y lógicamente eso tiene que ver con elementos internos, con la economía, con la realidad social y económica de la República Dominicana, pero también no podemos soslayar de que sí, de que la situación económica mundial, principalmente las políticas de nuestros mayores socios comerciales, en este caso, la política que está ejecutando Donald Trump con el tema de los aranceles, que nos mantuvo en expectativa constante. Entonces, los inversionistas, a eso tú le sumas la expectativa de que si viene o no viene, si se va a ejecutar o no se va a ejecutar un parche tributario. Entonces, ¿quién dinamiza la economía? Dinamiza la economía los inversionistas. Entonces, si hay un sentido de que tú no sabes lo que va a ocurrir, una contingencia que tú no vas a controlar desfavorable, ¿qué hace el inversionista? ¿Se decide y se lanza a correr el riesgo? No, lo que hace es que dice, no, espérate, vamos a esperar lo que va a ocurrir, y no invierte. Noé, sabemos, y Alejandro, bueno, sí, Alejandro. Sí, yo quería matizar un poco más lo que dice el compañero Noé, que la política monetaria se actuó ya sea de manera desfasada o de manera oportuna, pero en política económica hay dos políticas importantes, la política monetaria, que es difícil cambiar, y la política fiscal. En cuanto a la política fiscal, que es la que ejecuta desde el Ministerio de Hacienda, lo que tiene que ver con el gasto y específicamente con el gasto de capital, que es la que motoriza, la que dinamiza la economía, fue un tanto bajo, pero sí le dio prioridad al gasto social, que bien
que se haga, pero no tiene ese impacto en la economía dominicana, y es a partir del presupuesto reformulado en donde se le inyecta un cierto dinamismo que hasta noviembre de este año la cifra que se tiene, la ejecución presupuestaria en gasto de capital ronda el 80%, o sea que el presupuesto reformulado que se elevó el déficit fiscal a 3.48, y esto así porque el mismo gobierno se puso una camisa de fuerza cuando aprobó la ley de responsabilidad fiscal, que el déficit no puede pasar de un 3.5%. Recordemos que también se nombró a un ministro de Hacienda, agregado a ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, y él trató de que se elevara ese déficit para dinamizar la economía y no tomarlo tanto prestado. Hablando de dinamización de la economía, sabemos que en el 2025, Noé, Alejandro, ocurrieron situaciones adversas en materia del clima, casos importantes, lamentablemente, de corrupción y que están en curso en la justicia. También se habla de una informalidad que supera el 50%, la canasta básica también, 50.000 pesos. O sea, ¿qué tanto influye esto en estos cambios económicos casi finalizando el 2026? Bueno, en el caso de otras variables que hay que tomar en cuenta, que la mencionaste con relación a la inflación se mantuvo dentro del rango meta establecido por el Banco Central, que es entre 3 y 5%. A nivel general, dentro de ese rango 4.81, ¿verdad? Sí. Pero cuando te vas a la parte que tiene que ver con el renglón de alimentos y bebidas, perdón, cuando te vas a la parte de alimentos y bebidas, la inflación fue de 8.31, o sea que ya está rondando dos dígitos la inflación. Por eso es que la gente dice, bueno, la inflación se mantiene controlada a nivel general, pero cuando te vas al específico, a alimentos y bebidas, se nota un cierto aumento de precios que se mantiene controlado, pero hay una amenaza para el próximo año de que si ese rango meta llega a un 5%, comienza a dar signos de debilidad en la economía dominicana. Bueno, Noé, ahí hablábamos de esos factores, ahí que tienes que agregarle a la parte de Alejandro, y me sumo, tuvimos a Melissa, también hay préstamos por ahí, muchos casos en que la gente dice todo está caro, cambios que la gente dice, se fue el presupuesto sin la indexación salarial, o sea, todos esos factores tienen que ver con que el 2025 haya sido también... Sí, esos son los puntos que entendemos desde nuestra óptica, lógicamente, que han sido las grandes pifias que cometió el gobierno en materia económica. Por ejemplo, con todo esto de los escándalos de corrupción, usted a eso le suma, hay otro elemento que la gente ve y entiende que hay una sensación de juego no limpio. Por ejemplo, el día 13 del mes de enero vencerá esta legislatura y posiblemente nos vayamos un año más, una legislación más sin un código laboral aprobado. Sí, a eso usted le suma que hay poco circulante en la economía y la gente dice, bueno, yo siento que realmente los precios han subido más de lo que dice el gobierno y yo lo que veo es que no tengo dinero. Bueno, lo que pasa es que el tema del circulante que hay en la economía, y aquí volvemos otra vez al tipo de política monetaria que ejecutó el gobierno. Fíjense que ese presupuesto complementario se somete luego del nombramiento de Magín Díaz en el último trimestre del año, pero eso no se refleja en una dinamización real. La gente no ve, la gente de a pie no ve ese dinero como a él le toca, y eso tiene un nombre. El gobierno se ha centrado bastante en temas de ayuda, de política social. Yo no estoy en contra de las políticas sociales. Yo lo que entiendo es que hasta qué punto el Estado va a estar creando una especie de parásito. Cuando digo de parásito me refiero a lo que nada nos cuesta, hagámosle fiesta. Entonces, lo que debió reformular el gobierno y ir más directo era en el tema de la inversión de capital. Señores, vamos a cerrar este año 2025 lo vamos a cerrar como uno de los años donde menos inversión de capital va a haber. Es decir, hay un Pareto en política, en la doctrina económica así lo plantea, entre el famoso 60-40, que del total del gasto siempre debe de haber un equilibrio, un 60 en gasto corriente y un 40 en gasto de capital, o viceversa. La realidad dominicana es que vamos a cerrar el año 2025
con un gasto de capital que no va a llegar al 20%, se estima que va a ser 18.3, 18.5. Entonces todo esto afecta, lógicamente, y a eso tú le sumas el tema que tuvimos de la temporada ciclónica, que afectó directamente, señores, un país que tiene más del 53% de su economía es informal, significa que vive del día a día. Entonces, cuando tú tienes un fenómeno atmosférico que toca el territorio nacional, significa que esa economía informal tiene que cerrar su puerta, no va a producir, por lo cual vive del día a día y tiene que venir el Estado a socorrerlo. Por eso es que planteo que el tema de la política social, de las dádivas sociales, sí son necesarias, pero hasta cierto punto, pero no que año tras año estemos aumentando el gasto corriente en aumento de nómina, lo estemos aumentando en política de ayuda social y vemos mermado el tema de las políticas que tienen que ver con infraestructura, con la construcción de túneles, con la construcción de puentes, con la construcción de elevados, que son lo que realmente de una forma u otra perduran en el tiempo, pero a la vez también dinamizan la economía real y efectivamente. Bueno, Sí. usted hablaba, Alejandro, sí, Sí, que decía algo. para fortalecer un poco más lo que dice el compañero Noé, y es que esa parte del gasto social fueron de los puntos que señaló el Fondo Monetario Internacional en su visita que hizo al país por el artículo 4, donde dice, bueno, ustedes tienen que racionalizar el gasto corriente y los subsidios que se otorgan. Tenemos los subsidios también, no solamente a la parte social, sino al sector eléctrico. Un sector eléctrico que estará cerrando, estimo, entre 1.200, 1.500 millones de... No, y a eso tú le sumas ya lo que ha planteado, Eso. lo que han planteado las propias autoridades, que el sector eléctrico tiene un déficit que supera el 45%. ¿Qué significa eso? Que de la energía servida por un tema de obsolescencia de las instalaciones Y falta de se inversiones. pierde, de falta de inversión. Entonces, Y recuerde el apagón general que hubo, que eso El generó blackout. el blackout y todas esas situaciones también. Usted hablaba del sector construcción, que es importante para la economía. Ahora se están construyendo proyectos importantes. Tenemos el metro de Santo Domingo, el kilómetro 9, que todo eso se va sumando. Pero hay algo dentro de esa economía que se mantiene y es el turismo. ¿Cómo pudiéramos nosotros señalar eso? Bueno, con relación al turismo, los países emisores de turismo, que son principalmente Canadá, Estados Unidos, tuvieron una merma y eso fue compensado por alrededor de unos 800,000 turistas que vinieron de Sudamérica, estamos hablando de Colombia, Argentina, pero ese turismo de Sudamérica, específicamente de Argentina, lo que se está aprovechando de la apreciación que tuvo su moneda, pero no tiene el mismo nivel de gasto que tiene un turismo que viene de Estados Unidos y de Canadá. Y de Europa. También, y de Europa. Recordemos que venimos arrastrando también el turismo de Europa, el caso de Ucrania, que no están viniendo por la situación que ya todos conocemos de la guerra. Entonces, pero el turismo es uno de los generadores de divisas que han mantenido la economía dominicana y que cerrará, vamos a decir que bien, el año. mira, el tema del sector turismo hay una realidad. Con el tema, nosotros tenemos grandes industrias sin chimenea. Sí. Y una de esas industrias sin chimenea, lógicamente, es el turismo. Nosotros vamos a volver a cerrar el año 2025, al igual que el año 2024, que vamos a tener entre turistas y visitantes más de 10 millones. Sí. Pero lo importante de ese sector, de esa industria sin chimenea, que es el turismo, es que va a generar al cierre de este año 2025 más de 11,000 millones de dólares a la economía nacional. Entonces, por eso yo le hago una crítica constructiva al gobierno. El gobierno tiene que revisar el manejo de la política fiscal y la política monetaria, porque si usted le quita 3 industrias, llámese el crecimiento que tiene el sector turismo, el crecimiento que tuvo la remesa, que vamos a cerrar nuevamente por encima de los 12,000 millones de dólares en remesa, y a eso usted le suma las exportaciones netas del sector zona franca, que superarán los 6,500 millones de dólares. Si usted le quita ese crecimiento, que hay un híbrido entre el tema de la zona franca, que no todo va directamente al Producto Interno Bruto, No. sí, pero ahí usted tiene que tener mucho cuidado, porque la parte que forma parte del Producto Interno Bruto, la parte del turismo y la parte de la remesa, entonces si usted le quita esos elementos, entonces tendríamos que en vez de un crecimiento, y eso ahí viene el tema de deflactar una economía,
Entonces sería negativo. Por eso es que decimos que ese 2.3% que estimamos que puede cerrar la economía del 2025, el Estado tiene que afinar muy bien la punta para las decisiones que va a tomar desde el punto de vista de la política macroeconómica para el año 2025. Y estamos hablando, Alejandro, de las proyecciones para ya finalizar en este 2025. Hay que esperar, vamos a ver los desafíos. Antes de pasar a esa parte del 2026. Sí, pero si me permite, sí, por supuesto, Alejandro. algo que quiero puntualizar con lo que dice el compañero Noé, que es la inversión extranjera directa. Hemos sido punto de atracción de inversión extranjera directa. Estamos hablando de 48.500 millones y parte de esa inversión extranjera directa se reinvierte aquí en el país por la situación de estabilidad económica, social y política que no la tienen muchos países. Ahora bien, la pregunta sería, ¿podemos nosotros seguir aumentando esa inversión extranjera directa a más de 5.000 millones? Sí la podemos hacer, pero se necesitan reformas en el sector laboral, en el sector educativo, porque los inversionistas, cuando vienen aquí al país, dicen, bueno, ¿cuál es el capital humano que tenemos? Tenemos los suficientes técnicos, tenemos la capacidad para hacerlo. Esas son reformas que debemos de hacerlas. Bueno, y por ahí mismo iba mi tema para mezclar, porque es importante también saber su opinión. ¿Qué tanto influyó el tema migratorio en esa parte económica? Y sabemos que Haití, nuestro vecino país, es una parte importante en cuanto a esa economía se refiere. Ustedes como expertos, ¿qué consideran? Mira, hay una realidad. Sí. El compañero acaba de hablar del tema de la baja que tuvo o la poca dinamización que tuvo el sector construcción. Sí. Señores, el 88% de la construcción en la República Dominicana, no nos llamemos a engaño, depende de la mano de obra haitiana. Sí. Entonces usted tiene una turbulencia de esa naturaleza, más a todo eso, usted tiene que sumarle todo lo que generó el estallido de la reforma fiscal que se presentó en el 2024, donde se afectó o se pretendía afectar directamente el IPI, el impuesto a la propiedad inmobiliaria. Lógicamente, esa es una industria, ese es un sector que al ver tantas inconsistencias y al ver tanta nube negra alrededor, dijo, espérate un momentito. Entonces, en vez de tener el crecimiento que se esperaba, lo que hizo fue que tuvo un descrecimiento. El sector de la economía nacional que menos creció y que fue el más afectado en la República Dominicana fue el sector de la construcción. Y a eso usted le suma que si bien es cierto que tuvimos una inflación y que vamos a cerrar con una inflación dentro de los límites, dentro de los parámetros por debajo del 4%, sí, fenomenal. Pero cuando usted va a los rubros específicos de la construcción y a eso usted le suma que hay una parte de inseguridad jurídica con el tema de la reforma que va a tocar el IPI, y por el otro lado usted le suma la otra ala, la más importante de ese sector, que es la mano de obra, y que repito, más del 88% de la mano de obra del sector construcción es haitiano. Entonces usted dice, espérate un momentito. El otro elemento está no solo con el sector construcción. ¿Y qué hacemos con el sector agrícola? Que el sector agrícola también tuvo otra merma significativa, porque allí es otra realidad, más del 90% de la mano de obra en el sector agrícola también es haitiana. Sí, Alejandro. Definitivamente la migración, o sea, la política migratoria, que es bueno que se haga, pero yo he dicho que la migración aquí en República Dominicana es como una puerta giratoria. Una puerta giratoria donde entran los migrantes ilegales, no que estamos opuestos a que haya migración, pero que sea regularizada, regulada, pero entran y luego salen, lo expulsamos, pero no se deben tener los controles necesarios en las fronteras. Claro y que eso, y con relación al sector de la construcción, fue de lo menos que creció, ya lo hablamos, y es un sector que representa alrededor de un 14.5% del Producto Interno Bruto. Wow. De cara al 2026, brevemente, ya casi verla finalizando, primero, reforma fiscal o no. Noé en otras ocasiones ha dicho que estaba de acuerdo, pero de una manera diferente. ¿Y usted estaba de acuerdo con la reforma, Alejandra? Sí, yo estoy de acuerdo con la reforma, pero de manera gradual. Perfecto. Y que sea consensuada. ¿Será lograda en el 2026? Mira, el gobierno dominicano tiene una gran reto, y esos son de los grandes retos, aparte del sector eléctrico, de llevar a cabo una reforma fiscal que permita aumentar los ingresos, para invertirlo en gastos de capital, o sea, gastos de capital.
Entonces, tiene un gran reto. Este es el año donde se debería de hacer de manera gradual, viendo varias figuras, pero antes hay condiciones previas. Esas condiciones previas serían controlarme la evasión, redúceme la evasión, que en el caso del ITEVIS se tiene una evasión fiscal entre un 45 y un 55%, y en el caso del impuesto sobre la renta para personas jurídicas, es decir, para las empresas, ronda el 55 al 65%, o sea, y también, como dije antes, la racionalización del gasto público, el caso del gasto corriente, para que le envíe un mensaje a la población de que, bueno, primero el gobierno se está ajustándose y luego entonces vamos a llevar la reforma fiscal. Pero esa reforma fiscal, ese proceso, se tiene que hacer en este año, pues si no, de no hacerse este año, entonces ya para el año 2027, que es un año preelectoral, se complica, y en el 2028 ni se diga. Bueno, Enoe, desafíos para el 2026, ¿y cómo está la proyección de la economía para ese año? Mira, el gran desafío aquí vuelve a ser cómo va a manejar el gobierno el tema de las políticas monetarias. Y aquí el otro elemento, el tema de la política fiscal. Y yo quiero irme a lo que plantea la doctrina. En República Dominicana puede haber para el año 2026 una reforma fiscal. Yo entiendo que no, porque no están dadas las condiciones principalmente del gran pacto que manda la Ley de Estrategia Nacional, que debió de darse ese gran pacto en el 2014 y todavía miren ya por dónde vamos y no lo hay. Puede venir un parche tributario. Creo que puede venir un parche tributario, pero ese parche tributario será como una especie de kamikaze o de harakiri que se hará el gobierno si lo presenta. Porque la convulsión política, económica y social que vive la República Dominicana no están dadas las condiciones ni lo que políticamente correcto se debe hacer en un año tan turbulento como el que estamos cerrando, el año 2025, con todos los escándalos de corrupción que apuntan a cómo se afectó la economía nacional con esos escándalos de corrupción. Todavía la PUS anda brotando sobre el caso Senasa al cierre de este año 2025. Wow. Y las condiciones no están dadas porque hay que separar lo que es una reforma fiscal de una reforma tributaria. Para hablarme de reforma fiscal me tienen que hablar de grandes acuerdos que no solo toque el tema de la ala tributaria, de captar ingresos tributarios, no, tiene que ver con eficientizar el gasto. Entonces acabamos de aprobar un presupuesto para el 2026 que supera el 1.700.000 millones de pesos, donde allí hay solamente de gasto de publicidad, que lo he dicho en reiteradas ocasiones, el gobierno no me puede hablar de una reforma fiscal sin poner nada sobre la mesa. No está poniendo nada sobre la mesa, por el contrario, se va a llevar más de 10.000 millones de pesos en publicidad gubernamental. Bueno. Entonces, ¿qué le espera a la República Dominicana en materia económica para el año 2026? Le espera un año bastante turbulento. Aunque muchos dicen que la economía es positivo, dicen que crecería para el año 2026. Sí, obviamente, no puede bajar más de... Porque yo creo que el 2.3, 2.5, lo que sea, en torno a ese crecimiento no puede bajar más la economía dominicana, porque nosotros, lo importante es que mantenemos una estabilidad macroeconómica, las estimaciones rondan el 4.5% y el 5%, o sea que yo espero, si bien es cierto, comparto en parte lo que dice el compañero Noé, pero será un año donde las tasas de interés tenderán a bajar y eso va a estimular el consumo y la inversión y podrá dinamizarse la economía, no será como este año. Bueno, es importante señalar que los organismos internacionales, como son la CEPAL, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, están planteando que la economía dominicana para el año 2026 va a crecer entre un 4.5 y un 5% promedio. Yo tengo mis estimaciones sobre eso. Porque cuando usted analiza el presupuesto nacional, lo que se acaba de aprobar, estamos hablando nuevamente de una inversión en gasto corriente aproximadamente entre un 85 y un 88%, y una inversión en gasto de capital, que es la que realmente dinamiza la economía, en apenas entre un 12 y un 15%. Entonces, a eso usted le suma que Magín Díaz anda tratando de convencer a ciertos sectores para un parche tributario más, y ahí vendría la turbulencia que podría afectar más impactante a la República Dominicana,
porque lo que se estaría nuevamente proponiendo es nuevamente a tocar el bolsillo de la clase media y la clase más empobrecida. Señores, hay un estudio que plantea que aproximadamente 100.000 dominicanos, oye, 100.000 dominicanos tienen el 95% de la riqueza de la República Dominicana y más de 8 millones de dominicanos apenas no llegan al 5% de la economía. Pero el 70% de los asalariados de la República Dominicana no cubren, el salario no llega a la canasta básica publicada por el Banco Central del quintil número 1, que supera los 50.000 pesos. Es decir, cuando usted mira todos estos elementos, entonces esa reforma, por eso tengo mi reserva, si realmente vamos a crecer para el año 2026 un 4.5, un 5, porque a todo esto usted le suma todos estos factores y lógicamente vamos a tener una economía más restrictiva, menos progresiva y lógicamente viene aquí el tema de que en el presupuesto que se acaba de autorizar, el gobierno dominicano, el 1 de enero, 2 de enero y cada día de los que pasen del 2026, todos los días tendrá que buscar aproximadamente 1.100 millones de pesos solamente para pagar intereses de la deuda pública. Que ya se está acercando. En 30 segundos, Alejandro. Ese pago de la deuda externa se está acercando ya al 4% del Producto Interno Bruto. Pero además, un problema que tenemos, que no lo hemos tratado acá, que es la informalidad, tanto en el sector laboral como en el sector empresarial. Sí, habíamos mencionado inclusive que rondaba como el 50%, pero en 30 segundos algo que usted quiera decir sobre eso para finalizar. Bueno, yo creo que la economía en términos generales es una economía resiliente, una economía que se recupera a pesar de todos estos embates internacionales, de la incertidumbre mundial, de la incertidumbre internacional y de los factores internos. Yo creo que lo importante es mantener la estabilidad macroeconómica, que en eso hay un compromiso de parte del liderazgo político, empresarial y social. Bueno, Alejandro Arredondo, economista y también docente universitario, Enoe Domínguez, asesor financiero y abogado. Ustedes saben que el tiempo, ¿verdad?, en televisión es así, pero ya tienen un avance de esas perspectivas también de lo que tienen nuestros expertos. Siga usted disfrutando de esta programación especial de Expreso Matutino.